Bien, estamos en edición nocturna esta noche, estamos hablando del significado de la Semana Santa, tanto para los cristianos evangélicos como para los cristianos católicos. Padre, el pastor Agüero habló de un lugar intermedio. Se supone que ese lugar intermedio está entre el infierno y el cielo, ¿no? Es el purgatorio. Porque ¿dónde van la gente? ¿Quiénes son los destinados a ir al purgatorio? Primero, destinado a la salvación estamos todos. Estamos predestinados para la salvación. Lo que pasa es que el pecado que entra en el mundo y que está ejemplificado en los 4 pecados grandes que aparecen en el Génesis, hace que la vida humana se frustre, fracase en ese proyecto de Dios de que todos seamos salvados. Por eso manda a su Hijo que viene para nuestra salvación. Y él mismo dice, yo no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces la proyección de nosotros como Iglesia Católica es, Cristo ha venido a salvar al mundo, la oposición a Cristo es el mal, el pecado del mundo. Hay que vencer ese pecado con la vida. El estado intermedio, que sería la purificación, por eso se llama purgatorio, de purgar sus penas, vino como una pregunta, porque los cristianos se hacían cristianos adultos, se bautizaban adultos. Y luego se comenzó a bautizar niños, y se comenzó a pensar que el que no se bautizaba estaba condenado. Y San Agustín se preguntaba, ¿y entonces a dónde van esos niños que no han recibido el bautizo? ¿Por qué nacen? Con los adultos que mueren sin bautizo. ¿Por qué los seres humanos nacemos con un pecado? Bueno, es lo que menciona la Biblia en el libro de Romanos 5:12, que el pecado entró al mundo por un hombre, igual y que fue Adán, y por el pecado la muerte. Y luego dice, por cuanto todos pecaron. Es lo que se llama en la teología que el pecado de Adán se nos ha imputado a nosotros, por la razón de que nosotros venimos de ellos y heredamos no solamente la naturaleza física, sino también la naturaleza espiritual. Pero no, Jesús no nos redimió del pecado. Ajá, pero el pecador tiene que entender su condición. Hasta que el pecador no entiende su condición, no va a Dios ni acepta a Jesús. Porque igual como el pecado de Adán se nos ha sido imputado a nosotros, o sea, nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, así también la justicia de Dios y el pecado ha sido imputado a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una persona acepta ese hecho de Cristo, que Cristo lo que hizo fue que pagó para que nosotros no muriésemos y no vayamos a la condenación, y una persona acepta ese sacrificio de Cristo, entonces esa persona es salva. Porque aceptar el pecado no tenemos que hacerlo, nacemos así. El cambio es algo que tiene que ser de una manera individual. Ahora, y personal. He escuchado a sacerdotes católicos y he escuchado a pastores evangélicos decir que la salvación se obtiene con la fe, ¿no? Y a través de la asistencia a los templos. Y he escuchado decir también que una persona puede cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios, que son iguales, ¿no? Todos, pero si no abraza y no se confiesa o no va al templo, no redime sus pecados. Lo que me pregunto yo muchas veces, ¿no es el comportamiento humano el que redime el pecado? Yo quiero diferenciar primero la obra de Cristo. De parte de Cristo nos ha salvado, pero la salvación tiene que ser aceptada y tiene que haber una respuesta humana a esa salvación. Por eso mucha gente ha recibido el don de Cristo, incluso se ha bautizado, y su vida termina fracasada, porque la obra de Cristo no es mágica, es una oferta de Dios entregando a su Hijo para nuestra salvación. Y el ser humano, que tiene conciencia y tiene corazón, tiene que entrar en ese proceso de aceptación de esa salvación, y entonces la fe en Cristo también se hace obras, y de ahí viene la responsabilidad humana consigo y con los demás, porque no nos salvamos solos. Cuando Caín mata a su hermano, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Es decir, tanto la condenación como la salvación, por el compromiso de nosotros con el bien o con el mal, es un don de Dios, pero también es una tarea de nosotros. Pero eso significaría que una persona no puede ser salvada si no es instruida, si no es enseñada. Sí. Porque no depende de lo que conozca, sino de lo que le enseñe. Ese es el papel de la comunidad, y por eso tenemos iglesias,
porque en la iglesia es que el ser humano encuentra el espacio para recibir la salvación de Cristo que se le ha dado, y ahí tiene también los elementos de la salvación de Cristo para compartirlo, vivirlos, celebrarlos y anunciarlos de nuevo. Porque toda llamada de Cristo supone el discipulado, y la otra cara es el apostolado, el compromiso con el mundo, el compromiso con la historia. ¿Por qué el simple arrepentimiento redime a una persona de haber cometido todos los pecados establecidos por las leyes de Dios? ¿Sabe por qué, Miguel? Porque el entrar al pecado es algo gratuito. El salir de él también es gratuito. Hay un versículo muy conocido en la Biblia, Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Y el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dime una sola cosa en la vida, en la naturaleza, que tú y yo recibimos de Dios y que Dios nos pide un precio. Nada. Todo lo que viene de Dios es gratuito. Y la salvación es el regalo más grande. Otro versículo es Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero luego dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la salvación es un regalo gratuito de Dios para cada persona que pone su fe en el Señor. Como él decía, tiene que ser instruido en esa fe. El padre decía que tiene que ir a la iglesia, y eso es obvio, cualquier confesión cristiana que tenga el entendimiento claro de cómo una persona debe ser salvo. Pero también en el libro de Hechos 5:42 dice que los primeros cristianos todos los días por el templo y por las casas no cesaban de anunciar a Cristo. Nosotros tenemos un día que hay en el sector de Honduras donde se encuentra la iglesia, salimos a visitar a las casas y a compartir el evangelio. El Señor Jesucristo, en 3 años y medio de ministerio, caminaba 11.5 kilómetros de pueblo y de aldea, hablándole a individuos, hablándole a multitudes acerca del arrepentimiento. Mateo capítulo 3 y 4, que mencionan el principio del ministerio de Cristo y de Juan el Bautista, siempre dice que lo primero que hicieron fue el mensaje de arrepentimiento y el evangelio para salvación. Entonces, esos dos elementos tienen que haber, porque tiene que haber, el arrepentimiento significa cuando uno renuncia a la condición de pecador. Ahora, no hay crimen que no sea lavado sin un arrepentimiento. Es decir, una persona puede cometer el crimen más atroz del mundo y por el simple arrepentimiento queda salvado. Bueno, todo depende cuando tú lo mires. Si es la justicia humana, eso no lo purga todo. La justicia humana sí pide que aunque tú te arrepientas, tienes que pagar por ese delito, y eso obviamente que está estipulado en la ley de Moisés. Ahora, con respecto a Dios, dice la Biblia que Dios está dispuesto a pasar por alto nuestros pecados pasados. Recuérdense que la salvación es una obra de amor, y todo el que ama, perdona. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:10 que el amor cubrirá 4:8 multitudes de falta. Y cuando Pedro le preguntó a Cristo que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano, él le dijo que hasta 7 veces al día. ¿Y qué le dijo Cristo? 70 veces 7. Entonces, el Espíritu de Dios es el Espíritu del perdón. Y aunque tú te arrepientas y reciba a Cristo como tu Señor y Salvador, y Dios perdone todos tus pecados pasados, eso no te exime de las consecuencias de esos pecados aquí en la tierra, no en el cielo. Yo he ido a varias cárceles a predicar. Y tú sabes que todo el que está en la cárcel es por delitos identificables, a veces confesables, probados por lo que está ahí. Pero esa gente se arrepienten de sus pecados. Y los tenemos en nuestras iglesias arrepentidos, no solamente de los pecados que cometieron, sino de toda su vida de pecado, y insertándose en una vida nueva. ¿Y qué de aquellos que sufrieron la maldad de sus señores? Eso es parte del paso del pecado en la tierra, Miguel. O sea, todos nosotros sufrimos el convivir con pecadores. Yo venía por la avenida Luperón anoche, estaba por la zona de Bonao, y estoy parado ahí cerca de una de las calles de la avenida Luperón, que hay varios carros delante, y hay un señor con su celular en la mano, dentro de un carro. Pasó un motorista al lado mío y le arrebató el celular y se lo llevó.
Y así matan a personas, así hieren a personas, así hacen maldad a personas. Y eso es el riesgo de vivir en un mundo donde el pecado no tiene la piedad ni la misericordia con los demás que deberíamos tener. Bien, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna.